La vida puede llevarnos por caminos que no comprendemos, llenos de desafíos y momentos de duda. A veces, nos encontramos perdidos, preguntándonos cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia. Pero hay esperanza. A través de la fe en Dios, podemos redescubrir ese sentido que hemos perdido, encontrando no solo un nuevo rumbo, sino una razón profunda para continuar. En este relato que estás a punto de leer, exploraremos cómo una persona, sumida en la incertidumbre, encuentra nuevamente su propósito en la vida gracias a su conexión renovada con Dios. Si te has sentido alguna vez sin rumbo o necesitas una palabra de aliento, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Oraciones y Relatos de Luz, donde encontrarás más historias y reflexiones que te ayudarán a acercarte a Dios y a renovar tu esperanza. Empezamos con el relato. Hubo una vez una persona que lo tenía todo, o al menos eso parecía. Había logrado los sueños que alguna vez parecieron inalcanzables, una carrera exitosa, una vida cómoda y la admiración de quienes lo rodeaban. Sin embargo, en su interior sentía un vacío inexplicable. El brillo externo no lograba llenar su corazón, y poco a poco, esa sensación de insatisfacción comenzó a crecer, hasta que un día ya no pudo ignorarla más. Las preguntas comenzaron a invadir sus pensamientos. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué me siento así cuando aparentemente lo tengo todo? La tristeza y la desesperanza fueron ocupando cada rincón de su vida, y llegó un momento en que se sintió completamente perdido. No encontraba respuestas, y su existencia parecía una rutina vacía sin propósito ni dirección. En medio de esa oscuridad, decidió alejarse de todo. Se tomó un tiempo para reflexionar, para estar a solas consigo mismo, buscando respuestas en el silencio. Durante ese periodo, un día se encontró con un antiguo libro que había estado guardado en un rincón polvoriento de su casa, la Biblia. Aunque alguna vez había sido parte de su vida, hacía mucho tiempo que no la abría. Algo, quizá un susurro en su corazón, le indicó que debía leerla. Al principio, lo hizo sin mucha convicción. Las palabras parecían no tener sentido para su situación actual, pero continuó. Día tras día, la lectura fue abriendo grietas en su corazón endurecido. Las historias de personajes que habían enfrentado la adversidad, que habían confiado en Dios incluso cuando todo parecía perdido, comenzaron a resonar en su alma. Una mañana, mientras leía las palabras de Jeremías 29 versículos 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza, sintió que esas palabras eran para él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Podría haber perdido el sentido de su vida, pero Dios no había perdido de vista el propósito para el que había sido creado. A partir de ese momento, decidió entregarle sus dudas, su desesperanza y su futuro a Dios. La fe que una vez había sido una parte distante de su vida comenzó a renacer con fuerza. Se dio cuenta de que su propósito no estaba en los logros externos, sino en su relación con el Creador, en descubrir el plan divino que Dios tenía para él. Cada día, con oración y estudio de la palabra, comenzó a sentir una paz que sobrepasaba su entendimiento. El vacío que antes lo consumía fue reemplazado por una sensación de plenitud. Comprendió que su propósito no era solo para su beneficio, sino que Dios lo llamaba a servir a los demás, a ser una luz en medio de la oscuridad, a compartir la esperanza que había encontrado. A través de la fe, redescubrió su propósito, vivir para glorificar a Dios y ayudar a otros a encontrar su camino en Él. Ya no se sentía perdido, pues ahora sabía que Dios lo guiaba, y con esa certeza, caminaba cada día con confianza, sabiendo que, sin importar las circunstancias, Dios tenía un plan perfecto para su vida. Con el tiempo, esta persona comenzó a notar los pequeños milagros que sucedían a su alrededor, aquellos que antes pasaban desapercibidos en medio de la prisa y la rutina diaria. Los amaneceres que antes veía como un simple comienzo de otro día, ahora se le revelaban como una manifestación del amor de Dios, un recordatorio de que cada nuevo día traía consigo una nueva oportunidad para vivir con propósito y esperanza. Ya no se levantaba pensando en lo que le faltaba o en lo que debía hacer para sentirse completo. Su perspectiva había cambiado. Ahora, cada paso que daba, cada acción que emprendía, tenía una nueva motivación: servir a Dios y ser un reflejo de su amor en el mundo. Incluso en las tareas más simples, encontraba un sentido profundo, porque sabía que todo lo que hacía, desde lo más grande hasta lo más pequeño, podía ser una ofrenda a Dios. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, recordó las palabras de Jesucristo en Mateo 5 versículos 14, «Ustedes son la luz del mundo». Reflexionó sobre lo que eso significaba para él.
Comprendió que, a pesar de haber perdido su propósito en algún momento de su vida, Dios siempre había estado allí, esperando que él regresara, esperando para encender nuevamente esa luz interior que había sido apagada por la desesperanza. Ya no veía su vida como un conjunto de circunstancias difíciles o éxitos vacíos, sino como una oportunidad para llevar esperanza a otros que, como él, alguna vez se sintieron perdidos. Se dio cuenta de que muchas personas a su alrededor estaban enfrentando el mismo vacío que él había sentido, y decidió que debía hacer algo al respecto. Con una renovada pasión, comenzó a servir en su comunidad, a buscar maneras de ayudar a los demás, de mostrarles que había un propósito mayor esperando por ellos, más allá de las preocupaciones diarias. No se trataba solo de hablar sobre Dios, sino de ser un testimonio viviente de lo que significaba confiar en Él, incluso en los momentos más difíciles. Fue entonces cuando descubrió que su verdadero propósito no era algo que debía encontrar en el exterior, sino algo que Dios había plantado dentro de él desde el principio. Se dio cuenta de que todas las experiencias, tanto las buenas como las malas, habían sido herramientas que Dios había utilizado para formarlo, para prepararlo para el momento en que, lleno de fe, pudiera abrazar su destino con confianza y claridad. Y así, lo que había comenzado como un camino de desesperación, se transformó en un sendero de luz y esperanza. La fe en Dios no solo le había devuelto el propósito que había perdido, sino que también le había mostrado que su vida tenía un valor eterno, mucho más allá de los logros temporales. A veces, como esta persona, nos sentimos desorientados, buscando nuestro propósito en los lugares equivocados. Sin embargo, cuando ponemos nuestra confianza en Dios y le permitimos guiarnos, encontramos que Él ya ha trazado un plan perfecto para nosotros, un plan lleno de propósito y esperanza. Si esta historia te ha inspirado y deseas seguir caminando en fe, te invito a seguirme en mi canal de YouTube Oraciones y Relatos de Luz. Allí, compartimos palabras de aliento, relatos inspiradores, y reflexiones que te ayudarán a descubrir y fortalecer tu propósito en Dios. No estás solo en este camino,